teníamos el peso, teníamos, ¿qué más vimos? Teníamos la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a ver lo que es la fuerza elástica. Y dentro de esta fuerza elástica vamos a analizar brevemente lo que es la ley de Hooke. ¿Sí? Entonces, brevemente nada más les digo por qué es una interpretación de cómo se aplica la fuerza elástica. ¿Sí? Entonces, este principio que les habla de la ley de Hooke va a ser básicamente lo que es la conducta de los cuerpos que son de tipo elástico. ¿Sí? Y bueno, fue un poco de historia, fue formulada en 1660 por Robert Hooke, que más o menos estuvo en la misma época de Isaac Newton. Entonces, más o menos, esta ley tiene más o menos la misma temporada de las leyes de Newton, que eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿de qué nos habla esta ley? Entonces, nos va a hablar de las deformaciones que se someten o que sufren este tipo de cuerpos cuando se aplican fuerzas sobre estos. ¿Sí? Y lo que nos indica esta ley directamente, o lo que nos indica esta ley es que la fuerza que se aplica sobre un cuerpo elástico va a ser directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga que se le ejerce sobre este cuerpo. ¿Sí? Eso quiere decir que si aplicamos mayor fuerza o mayor desplazamiento, va a haber mayor deformación. ¿Sí? Entonces, la ley básicamente nos dice lo que tenemos más abajo. Entonces, bueno, antes de ver lo que es la ley, vamos a analizar un poco sobre qué tipos de cuerpos ustedes creen que van que tendrían este comportamiento. ¿Qué tipos de cuerpos creen que tendrían este comportamiento elástico? Creo que me nombren al menos unos 2 o 3 para ver si Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué tipos de fuerza. cuerpos? Ejemplos de este tipo de cuerpos. Fuerza. Resorte. No les estoy preguntando qué fuerza, sino simplemente qué tipos de cuerpos van a cumplir con estas condiciones. Ejemplos puntuales. Un saltarín. ¿Un qué? Un saltarín. Profesor, disculpa, ¿A qué se refiere con el saltarín? ¿Un resorte? Ya, un Mire, resorte, ya, sí. ¿cuál es la pregunta? Yo se la respondo. ¿Qué cuerpos cumplen estas condiciones? Un resorte, muy bien. Un amortiguador. Una fuerza elástica. Ya, muy bien. Un resorte, perfecto. Un amortiguador va a ser básicamente un resorte. Resorte. Entonces, Claro. lo cumple. Muy bien. ¿Qué otro O sea, cuerpo puede cumplir esto? Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Que la fuerza que No peso- estoy preguntándoles nada más que ¿qué Profe, cuerpos cumplen estas relacionar condiciones? esto como, por ejemplo, un balón cuando impacta. No precisamente, eso es otro tipo de caso. Los amortiguadores de los carros. Ya me dijeron, en efecto sí, porque los amortiguadores son resortes. ¿Qué otro cuerpo puede cumplir estas condiciones? Estas máquinas hidráulicas. Están basadas en resortes también. Aunque bueno, esos son pistones, de hecho, son otro tipo de cosas. Los ligamentos Una que cama tenemos en el elástica, cuerpo, pues, profe. Muy bien, los dos ejemplos que me dijeron son muy buenos. Los ligamentos que tenemos en los cuerpos se elongan o se contraen dependiendo de lo que estemos haciendo. Perfecto. Y el otro era lo de la cama elástica, muy bien. Los elásticos, básicamente. Los resortes, como ustedes mismos lo están diciendo. Entonces, esos son los ejemplos. Básicamente, ¿qué condiciones deben cumplir? Dime la pregunta antes de continuar. Pero, a ver, los ejemplos sería cualquier tipo de objeto que conlleve una retracción, el tipo de fuerza que se ejerce en dicho objeto y se vuelva a poner en su estado original por la fuerza. Muy bien. Se pone otra vez. Muy Entonces, bien. o sea, yo diría que también podría ser cuando uno patea un balón hacia una pared. Él se contrae por la fuerza que ejerce contra la pared, que es un objeto sólido, y luego vuelve a su estado normal, por el aire que contiene adentro. No sé si eso sería también un ejemplo. No tan precisamente, eso cumple otras leyes, pero más o menos. Lo que importa es que tienen por ahí la idea, pero no precisamente. Profe, uno también podría ser cuando lances un arco con flecha ahí,
O sea, mientras tú Muy bien, ese es un estiras. elástico. Perfecto, eso es un elástico. Muy bien, muy bien. Ciertas cuerdas cumplen esa condición de ser elásticas. Bueno, de hecho, lo que les voy a mencionar, prácticamente todos los cuerpos van a tener cierto grado de elasticidad, unos más que otros, pero los que los que en mayor grado cumplen estas condiciones van a ser los resortes o los elásticos, que son los que normalmente se usan para este tipo de estudios. ¿Qué condición deben cumplir para que recaigan sobre esta ley? Deben cumplir que al ejercer esa fuerza, luego de ejercer esa fuerza, perdón, los objetos van a volver a su estado original, si me entienden la idea. Con un resorte tienen muy claramente eso, ¿no? Que si ustedes elongan o contraen un resorte, el resorte va a tender a regresar a su posición original, a su forma original, ¿sí? Entonces, esa condición es la que deben cumplir los cuerpos para que recaigan sobre lo que es la ley de Hooke. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Hooke? Que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la deformación o al desplazamiento que genera este cuerpo. ¿Sí? Ahora, cuando se habla normalmente de lo que son proporcionalidades, para que una proporcionalidad se vuelva en una ley o en una fórmula más que lo ven normalmente ustedes, se lo debe añadir una constante. ¿Sí? Esta constante es la que se les está mostrando ahí. Como ven en la fórmula o en el gráfico, tenemos, en el gráfico tenemos tres elásticos. O sea, básicamente es el mismo elástico puesto de dos formas diferentes. El elástico con la longitud original, el elástico elongado y el elástico contraído. Entonces quiero que tomen en cuenta estos términos. Elongación significa que lo estamos estirando, que ampliamos su longitud, y contracción significa que lo estamos reduciendo. Entonces, para esto vamos a aplicar una fuerza. Entonces ustedes tengan claro eso, que si yo quiero modificar la longitud de un elástico o de un resorte, yo tengo que aplicar una fuerza, ya sea esta fuerza para elongarlo o para contraerlo. Entonces, Profe, eso pasa con los músculos de nuestro cuerpo. exactamente, muy bien. Los ligamentos también cumplen esas condiciones. Normalmente nuestros músculos se pueden elongar, se pueden contraer dependiendo de ciertas condiciones a las que les estemos sometiendo. Una de esas, por ejemplo, puede ser la temperatura a la que estemos. O sea Puede que ser. prácticamente estamos hablando de todo tipo de objeto o cosa moldeable. Como les decía, prácticamente todos los cuerpos van a tener un cierto grado de deformación, pero hay unos que cumplen la condición de volver a su forma o a su estado original y hay otros que no. Entonces, tengan claro en ciertos casos que si ustedes aplican una fuerza sobre un objeto cualquiera y si este objeto se llega a deformar y no vuelve a su estado original, no va a cumplir esta ley de elasticidad. Pero si regresa a su estado original, pues sí va a cumplir esta ley de elasticidad. Sí, entonces por eso les decía que todos los cuerpos tienen cierto grado en lo que se pueden comprimir o extraer, si quieren verlo así, pero no todos van a tener la capacidad de regresar a su estado original. Sí, eso es lo que quiero que entiendan. Por eso es que los ejemplos más prácticos para esta ley van a ser los resortes. Porque si ustedes un resorte lo elongan o lo estiran, que es lo mismo, o lo contraen y dejan de aplicar esa fuerza que aplicaron para hacer esta acción, el resorte va a regresar a su posición o a su forma original. ¿Sí? Y es justamente lo que les estaba explicando. Que esta ley nos dice que la fuerza elástica que se aplica sobre un cuerpo elástico va a ser igual a menos la constante multiplicada por la deformación. Entonces ahí les estoy mostrando qué es cada parte. F sub B va a significar la fuerza elástica, K es la constante del resorte, esta K va a ser propia de cada cuerpo, entonces cada cuerpo va a tener su propia constante elástica, ¿sí? Ya sea, depende de qué tan rígido sea el resorte, va a ser mayor o menor. Y la deformación, Perdón, repetir que era F sub. tenemos en la pantalla, fuerza elástica, es la fuerza elástica. K es la constante del resorte y X es la deformación. La deformación la podemos obtener mediante la resta de la longitud final menos la longitud inicial. ¿Sí?
Entonces, esa va a ser una deformación. Si quieren verlo como una variación de longitud, también sería bastante práctico de verlo. Como les había mencionado varias veces, una variación va a tener un punto final menos un inicial. Entonces, lo podemos ver de esa manera también. Entonces, si ustedes tienen la deformación, la podrían calcular haciendo la resta entre la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, básicamente es eso. Estas deformaciones normalmente suelen ser datos. Entonces les van a decir que a un resorte, por ejemplo, se lo elongó 4 centímetros, se lo contrajo 10 centímetros, lo que sea, dependiendo de la fuerza que se aplique. Entonces, ahí vamos a tener en sí esta ley, que es la ley de Hooke, que se aplica para los resortes. ¿Sí? Básicamente es una fórmula que es menos la constante de elasticidad o del resorte multiplicado por la deformación. Eso básicamente es lo que nos dice la ley de Hooke. Y como ven acá, nos dice que para este cálculo vamos a necesitar las longitudes iniciales y finales del resorte para poder calcular la variación de la longitud de la deformación. ¿Sí? En forma más general, como les había indicado, va a ser una variación de la longitud del resorte. Eso implica la deformación. Esta es otra forma de ver la fórmula que tenemos acá arriba. Es básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a los resortes. Entonces, hasta ahora hemos analizado los tipos de fuerzas que tenemos. Una fuerza aplicada en cualquiera, una fuerza elástica, el peso, recuerden la fuerza de fricción. Y vamos a ver un caso más, que es la tensión, perdón, que es otro tipo de fuerza. Este tipo de fuerza se va a aplicar únicamente para las cuerdas. Entonces, lo que quiero que tomen en cuenta acá es que las tensiones van a ser exclusivas de las cuerdas. Ahora, estas tensiones para lo que van a ser útiles o para lo que vamos a usar es para transmitir la acción de una fuerza. ¿Sí? Entonces ustedes creo que tienen igual, claro, háganse la idea de que están en una competencia de cuerda, de fuerzas. Están dos grupos, uno en cada extremo de la cuerda. Cada grupo ala hacia su lado con la intención de ganar la competencia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Cada grupo va a aplicar una fuerza y esa fuerza se transmite al otro extremo de la cuerda. El grupo que tiene mayor fuerza va a ganar, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es alar hacia su dirección al otro grupo. Entonces, ahí podrían ver una medición de fuerza, si quieren verlo así. Entonces, ahí tienen Profe. claro cómo se transmite una fuerza a través de una cuerda. Dime. ¿Hay algún dato que nos muestre cuál es el valor general de la tensión? Ya, vamos a verlo así. Entonces, todo esto va a depender, como te digo, la tensión es una fuerza. Entonces, hay maneras de medir la fuerza. Todo va a depender de cómo está el sistema. Con el sistema me refiero al grupo de objetos que estén bajo los cuales están sometidas estas tensiones, estas fuerzas y demás. Entonces, en un análisis general, pues podemos hacer los respectivos cálculos y las interpretaciones para determinar los valores de estas tensiones o de estas fuerzas. Entonces, sí es posible. Sí, sí es posible. Ahora, también hay máquinas que lo pueden hacer. Normalmente, por ejemplo, las máquinas que miden esto van a ser los tensiómetros. Entonces, sí hay máquinas o también hay cálculos que te permiten hacer esto. Y eso es lo que les voy a explicar más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué precisamente yo quiero que ustedes sepan de esta parte? Que la fuerza que se transmite en un extremo de la cuerda se transmite uniformemente a través de toda la cuerda. Entonces, según el gráfico que yo les estoy mostrando ahí, la fuerza que yo estoy aplicando en el extremo B se va a aplicar de la misma manera o va a llegar con la misma magnitud, más precisamente, hacia el punto A y también hacia el extremo de la pared que les estoy mostrando ahí. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que estamos hablando de condiciones ideales, que la fuerza que yo transmito en el un extremo se transmite constantemente hacia todo, durante toda la trayectoria de la cuerda. Entonces no se pierde nada de las fuerzas ahí. ¿Sí? Continuando con lo que les estaba explicando, quiero que tengan claro aquí que esto se lo analiza como casos ideales.
todo lo que vamos a hacer acá se lo está analizando como casos ideales. En la realidad sí va a haber ciertas pérdidas en la transmisión de esta fuerza, pero eso es en la realidad. Para objetos de cálculo de lo que nosotros vamos a hacer, se lo toma como casos ideales. Eso quiere decir que la tensión o la fuerza que se aplica en el un extremo llega exactamente igual en la trayectoria o en toda la longitud de la cuerda que tengamos. ¿Sí? Entonces, por eso se aplica lo que se les indica en la parte final de acá, que la fuerza aplicada en el extremo B determina que en el punto A la cuerda transmite una fuerza de tensión hacia la pared con la misma magnitud. Entonces, con la misma magnitud que yo aplico la fuerza en el extremo de la cuerda, va a llegar al punto A y de la misma manera va a llegar al extremo de la pared, nada más. Entonces, en toda la trayectoria de esta cuerda, en toda la longitud de esta cuerda, pues simplemente no se pierde energía, no se pierde, perdón, fuerza. Estamos haciendo un caso ideal. En la realidad sí hay ciertas cantidades de fuerza que se pierden, pero en realidad no son tan representativas dependiendo de la longitud de la cuerda. Eso también va a depender de la longitud de la cuerda, de qué tan rígida es la cuerda y otros factores. Pero para los casos que nosotros vamos a estudiar, vamos a asumir en el caso que no vamos a tener pérdidas de fuerza en toda la longitud de la cuerda. Sí, quiero que tengan eso más que todo claro. Entonces, ya hemos analizado básicamente todas las fuerzas que tenemos en estos casos para lo que es dinámica. Para otros estudios, pues sí vamos a tener un par de fuerzas más, que eso se tendría que estudiar más adelante. Pero para los casos de dinámica están ya englobadas todas las fuerzas que se van a utilizar. Como les dije, la intención acá era hacerles un resumen bastante práctico de todo esto, porque si, como ya les dije el otro día, si me pongo a estudiar esto a fondo, pues hay muchísima más información. Pero la intención es darles la información bastante concreta, ¿sí? Y para la aplicación que ustedes necesitan. Entonces ya tenemos hasta aquí esta parte. Vamos a ver ahora lo que sigue. Como les Ya, hablé, profesor, dime. ¿podría regresar un segundo? Está copiando o sea, no sé si es posible para copiar lo de la fuerza. Mire, una pregunta mientras que copio esto. Aquí tienen que ver mucho lo que son los newtons, o sea, la fuerza de impacto, me parece que son los newtons. Sí lo vamos a estudiar, pero ya les voy a ir indicando eso. Lo que es fuerza de impacto como tal, se lo estudia más adelante cuando son choques, cosas así, impactos, bueno, impulsos, perdón. Pero eso se lo estudia más adelante, como tal. O sea, que Pero yo, es por parte ejemplo, sí, sí es parte de esto. o sea, que yo puedo calcular, por ejemplo, los newtons que voy a ocasionar en un golpe hacia la cara de Gabriel, por ejemplo. Claro que podrías, dependiendo de la fuerza que empleas para hacer esto. Claro que puedes hacerlo. ¿Y cómo se mediría eso en ese caso? O sea, porque no hay, o sea, la velocidad, el peso de mi mano, todo ese tipo de cosas. Todo eso va a influir muy bien. Como te decía, hay máquinas que te van a medir tensiones, hay máquinas que te van a medir fuerzas, claro que sí. Pero Ya. eso es simplemente tendríamos que verlo con respecto a las velocidades, a las distancias y todo ese tipo de cosas, se lo podría calcular, claro que sí. Me motivó a hacer esa prueba. Ya, a ver, entonces, tenemos esta parte, ya vamos a continuar, como les dije, tenemos ahora la siguiente parte, lo que son las leyes de Newton. Entonces, esta parte de aquí es sumamente extensa, pero lo que yo les hice fue resumirlo en esta parte de aquí. No quiero hacerlo mucho más extenso porque no disponemos de mucho tiempo tampoco. Entonces, una breve reseña histórica de esto. Como les dije, más o menos era por la época de 1600, entonces tenemos que estas leyes se publicaron en 1687 y lo que nos ayudan es para determinar las características de movimiento de una partícula. ¿Sí? Estas van a estar determinadas por la fuerza neta o resultante que actúa sobre ellas. ¿Sí? La unidad en la que se aplica esta magnitud física va a ser el Newton en honor a la persona que formuló estas leyes. ¿Sí? Y básicamente un Newton, ¿qué es lo que nos indica? Un Newton es la fuerza que produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado
a una masa de 1 kilogramo. Esa es la definición de lo que es la unidad Newton, nada más. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las 3 leyes de Newton. En un breve resumen. Como les dije, no les voy a profundizar mucho sobre esto porque no es necesario. Entonces, tenemos la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos indica que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le obligue a cambiar de estado, por medio de fuerzas que actúan sobre él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Igual, háganse la idea. Que si un objeto está quieto, si un objeto está en reposo, si un objeto está en ausencia de movimiento, a menos que se le aplique alguna fuerza externa, este no va a cambiar de estado. Entonces tienen claro eso, tienen claro eso. Si no se aplica una fuerza externa, pues este objeto no va a cambiar de estado de movimiento, de reposo, perdón, a movimiento. Ahora, también hay el caso en el que existe movimiento uniforme. Eso quiere decir que en movimiento uniforme hay ausencia de gravedad, de aceleración, perdón. Entonces eso quiere decir que el objeto va a moverse a velocidad o a rapidez constante. Por lo tanto, si no se aplica una fuerza externa que modifique esta rapidez, pues simplemente el objeto va a mantener esa condición. Entonces quiero que tengan claro eso. Entonces, la primera ley de Newton nos va a indicar eso. Que si no hay una fuerza externa que me obliga a cambiar de estado, pues simplemente el cuerpo no va a cambiar de estado. Tengan claro eso. Si un objeto está inmóvil, si no se aplica una fuerza externa, pues no va a moverse, simplemente. Nada más que eso. ¿Eso qué nos implica? Que la sumatoria, a ver acá, como hablábamos de fuerzas netas, eso implica que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Simplemente eso. No hay una fuerza, puede haber fuerzas que estén aplicándose sobre el cuerpo, pero no obligan a que este cuerpo se mueva. Entonces, o que no se acelere o desacelere, más precisamente. Entonces, tendríamos esa condición, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Eso es lo que nos va a dictar, principalmente lo que es la primera ley de Newton. En ausencia de fuerzas que cambien de estado, pues simplemente tendríamos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Nada más. Ahora, la segunda ley de Newton lo que nos va a indicar es que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de su masa. Entonces, tenemos aquí básicamente lo que nos dice esta ley. La aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor fuerza, mayor aceleración. Y que a mayor masa, menor aceleración. Por eso son inversas y por eso son directas esas condiciones. Ahora, la ley de Newton, que la segunda ley de Newton nos indica más precisamente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si solamente tengo una fuerza que está aplicándose sobre el cuerpo, pues tendría que es igual a la masa de dicho cuerpo multiplicado por la aceleración que adquiere este cuerpo a través del movimiento. Y más precisamente, como les estaba hablando en un principio, que nos habla de fuerza neta o resultante, tendríamos que normalmente sobre un mismo cuerpo actúan varias fuerzas. Por lo tanto, tendríamos que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre un mismo cuerpo va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, en resumen, la primera ley de Newton nos habla que no existe aceleración, por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Pero en la segunda ley de Newton ya nos habla de que existe una aceleración. Por lo tanto, tendríamos que esta sumatoria ya no sería igual a cero, sino sería igual a la masa por la aceleración. Nada más que eso. Entonces, estas dos condiciones tenemos como punto de partida para el análisis de los casos de lo que es dinámica. Cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero y cuando la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Condiciones sencillas. Cuando un cuerpo está en reposo, tengo sumatoria de fuerzas igual a cero. Cuando tengo rapidez constante, sumatoria de fuerzas igual a cero. Cuando tengo rapidez variable, pues simplemente tengo que es igual a la masa por la aceleración. Nada más que eso. Y esto les voy a ir indicando dependiendo de los casos. Ya vamos a hacer ejemplos sobre esto para que lo vayan entendiendo más claramente. Y la tercera
la tercera ley de Newton que nos implica. Esta es conocida como la ley de acción y reacción. Es más conocida de esa manera que como tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción. Entonces, aquí que nos dice, cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo, la fuerza de acción, es igual a la que este ejerce sobre el primero, reacción, en módulo y dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, poniendo el ejemplo que me indicaban hace rato, si ustedes dan un golpe a un objeto o lo que sea a lo que estén sometiendo este golpe, de la misma magnitud que ustedes dan el golpe, pues el cuerpo lo va a ejercer sobre como el objeto que dieron el golpe. ¿Sí? Por ejemplo, si están golpeando algo con la mano, con la misma fuerza, con la misma magnitud de fuerza que ustedes hicieron el impacto, el cuerpo al que recibe el impacto va a ejercer una fuerza sobre su mano, pero en dirección opuesta. Entonces, por eso también tengan en cuenta que mientras más fuerte o mientras mayor fuerza den un golpe, les puede doler más. Entonces, es por la reacción que genera el cuerpo al cual ustedes golpearon. Entonces, tomen en cuenta esa condición. Y también va a depender de otros factores, ¿no? Simplemente no va a depender de la fuerza, va a depender de las condiciones del cuerpo, por ejemplo, qué tan rígido, qué tan blando, qué tipo de material sea y demás cosas. Entonces, hay muchos factores que influyen sobre esto. Entonces, hasta ahí tenemos lo que son las tres leyes de Newton. Sí, en una forma muy resumida. Nuevamente Le enviamos hasta esto la tarea, profe. todavía tenemos un par de minutos. Quiero ver las unidades también. Entonces vamos a ver hasta las unidades. Y si Sí, me alcanza el tiempo, vamos a ver lo que es diagrama de cuerpo libre. Aunque bueno, eso creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver la parte de unidades. Entonces ya les indiqué las unidades. La unidad más conocida de la fuerza es el Newton. Y este Newton va a estar definido por kilogramos por metros por segundo sobre segundo al cuadrado, que es justamente lo que tenemos acá en la parte superior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un Newton, sí, que un Newton es la fuerza que produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a una masa de 1 kilogramo. Básicamente eso es lo que indica esta unidad. ¿Sí? Y ahí tenemos la siguiente, que es la DINA, que esa es para el sistema CGS. La más usada, la que normalmente nosotros vamos a usar, va a ser el Newton, que es en el sistema internacional. Pero también hay otros sistemas de unidades, que es el CGS, por ejemplo, que es centímetro, gramo, segundo. Y para este tendríamos la DINA. Entonces, la DINA va a estar definida por gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Entonces, es bastante parecida al Newton. Entonces, solamente que en lugar de tener kilogramos, tendríamos gramos, y en lugar de tener metros, tendríamos centímetros. Esa es la DINA. Ese va a ser el sistema CGS. También tenemos dos sistemas más que van a ser el técnico, que es el kilogramo fuerza. Este también es importante. Normalmente les van a hablar de kilogramos fuerza. Y este kilogramo fuerza va a estar definido en UTM por metro sobre segundo al cuadrado. Y UTM es una unidad de masa. ¿Qué significa el UTM? Unidad técnica de masa. ¿Sí? Entonces, tendríamos esa posibilidad. Sí, que es la unidad técnica de masa. Y por último tenemos el slug, perdón, la libra fuerza. La libra fuerza que va a estar definida por el slug por pies sobre segundo al cuadrado. Esta es la unidad que se ocupa para el sistema inglés. Esta es la unidad que normalmente ocupan, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros normalmente, y casi la mayoría del mundo, ocupa lo que es el sistema internacional, que es el Newton. Entonces, ese va a ser el más importante. Pero puede haber casos en los que se les menciona cualquiera de estas otras unidades. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta eso. Para sus respectivas transformaciones de unidades. Entonces, podríamos tener cualquier cambio entre estas unidades, tomando en cuenta sus respectivas equivalencias. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer los respectivos cambios. ¿Ok? Y de ahí podríamos ver respectivas equivalencias entre una u otra. ¿Sí? Entonces, hasta aquí esta parte creo que tengo equivalencias ya. Vamos a ver hasta las equivalencias del día de hoy.
Ah, bueno. No, ve, tiene que poner por esta parte o... Sí, sí, o- todo esto, hasta las dimensiones vamos a ver el día de hoy. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Solamente les explico. El diagrama de cuerpo libre si nos queda pendiente para la siguiente clase. Eso es sumamente importante. Entonces, Sí. mira, aquí tenemos unas cuantas equivalencias que se van a usar para realizar los respectivos cálculos, ¿no? Tenemos ahí varias. 1 kilogramo, que es 10 al cubo gramos, eso ya lo sabemos, o 1 kilogramo, que son 1000 gramos. Un newton, bueno, ya les indiqué, que es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esta es nueva, el UTM, que es igual a 9,8 kilogramos. Entonces, normalmente esto se lo suele relacionar con el peso, entonces por eso es unidad técnica de masa, pero no es tan común. Eso se lo usa para otros casos más científicos. Si quieren cambiar un newton a una DINA, por ejemplo, tendríamos que es 10 a la 5, que es normalmente como tenemos en la siguiente línea. Un slug son 14,59 kilogramos, son unidades de masa, tomen en cuenta eso. Bueno, el kilogramo fuerza ya les indiqué. 1 kilogramo fuerza va a ser igual a 9,8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, 9,8 newtons. Entonces, los más importantes les voy a ir resaltando, los que no les indiqué anteriormente. Tenemos este, de acá, este, y esos que están ahí. Básicamente serían los que les estoy resaltando ahí, serían las equivalencias, porque si se fijan, los otros son valores que ya les indiqué, por ejemplo, las equivalencias de libra fuerza en el bloque por pie sobre segundo al cuadrado, por ejemplo, si ya les indiqué en la anterior hoja. Y bueno, la que está acá arriba también, que sería equivalencias entre kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado para hacer la equivalencia entre libras fuerza y newtons. Tendremos esa posibilidad. Y por último, para el día de hoy tenemos lo que es el análisis dimensional. Recuerden que dimensiones vamos a tener, por ejemplo, si hablamos de masa por aceleración, si analizamos por separado cada una de las dimensiones, recuerden que la masa va a estar en kilogramos normalmente y esto va a ser para el análisis dimensional unidades de masa. ¿Qué más tenemos? Tenemos la otra posibilidad o el otro caso, que es la aceleración. La aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, que esto va a terminar en metros, que son unidades de longitud, sobre unidades de tiempo al cuadrado. Entonces, eso es justamente lo que les estoy mostrando ahí. Unidad de masa multiplicada por unidad de longitud por tiempo a la menos 2. Nada más que eso. Entonces, ese es el análisis dimensional de lo que es la fuerza. Sí. Y quedaríamos hasta aquí sería su tarea. Esto es lo que quiero que copien en sus cuadernos. Nos quedaría pendiente lo que es diagrama de cuerpo.